Bienvenidos al avance del capítulo 46 de la telenovela Kuma la otra esposa. Karam no podía creer lo que estaba pasando. Se quedó sorprendido cuando la policía llegó buscándolo y le dijeron que tenían que llevárselo detenido. Todo parecía irreal y de repente se volvió un momento de mucha tensión. Kudrent, desesperada, les rogaba a los policías que dejaran a su hijo tranquilo, que él no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo y que no se lo llevaran. Ella trataba de defenderlo como podía, levantando la voz y moviéndose nerviosa. Pero en medio de todo eso Karam le pidió con calma a su madre que no se alterara, que tratara de tranquilizarse, asegurándole que todo iba a estar bien y que no debía preocuparse tanto. Sin embargo, mientras él intentaba mantener la serenidad, Sema comenzó a hacer un gran escándalo. Ella gritaba con fuerza que Karam no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando y que lo estaban acusando injustamente. A pesar de los gritos y del alboroto, Karam trataba de conservar la calma, aunque era evidente que la situación estaba fuera de control. En ese instante, Kudrent y Sema, llenas de rabia e impotencia, se voltearon contra Seilam. La acusaron directamente de lo sucedido y, fuera de sí, quisieron irse encima de ella para golpearla, reclamándole con enojo por qué había llamado a la policía y qué era lo que había hecho exactamente para que todo terminara de esa manera. La tensión se volvió más fuerte, pero Karam, aún estando rodeado de todo ese caos, volvió a decirle a su madre que intentara tranquilizarse, que no dejara que la rabia la dominara y que él confiaba en que pronto iba a salir de la comisaría. A pesar de sus palabras, Kudrent no lograba calmarse, estaba llena de furia, y lo único que hizo fue mirar fijamente a Seilam con unos ojos cargados de ira, como si quisiera culparla de todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Seilam, paralizada por lo que estaba sucediendo frente a ella, comenzó a recordar algo que había escuchado poco tiempo atrás. Volvió a su mente la conversación con el amigo de Jakub, aquel que le había dicho con sinceridad que realmente no tenía demasiada información para darle, pero que de todas maneras no esperaba recibir dinero de su parte. Ese hombre le había asegurado que lo único que quería era ayudar a Jakub y que ella no debía angustiarse tanto, porque él estaba dispuesto a testificar en su favor y dar la cara cuando llegara el momento. También le había dicho que no se preocupara, que tarde o temprano la verdad iba a salir a la luz. Al traer esas palabras a su memoria, Seilam logró calmarse un poco y sintió dentro de sí una especie de seguridad, como si tuviera un respaldo real en medio de todo lo que estaba pasando con Karam. Aún así, la policía no se detuvo y, después de unos instantes que parecieron interminables, lo tomaron por los brazos y lo llevaron hacia la patrulla. Karam fue subido al carro mientras Seilam se quedaba observando todo con atención, tratando de contener sus emociones y dándose cuenta de que ya no podía hacer nada para detener ese momento. Kudrent y Sema, en cambio, estaban completamente fuera de sí. Se les notaba en el rostro la angustia y el desespero por ver cómo se llevaban a Karam sin que ellas pudieran impedirlo. La patrulla arrancó lentamente y se marchó con él dentro, alejándose poco a poco hasta perderse de la vista. Fue entonces cuando Kudrent, que ya no podía sostener más la presión, se derrumbó y comenzó a llorar desconsolada. Por su parte, Karam, sentado en el interior del vehículo policial, iba mirando alrededor con un gesto de duda y asombro, sin entender del todo lo que le estaba ocurriendo ni cómo había terminado en esa situación. Ferit estaba insistiendo demasiado, presionando a Leila sin darle un respiro, como si quisiera obligarla a que cambiara de opinión en ese mismo momento. Ella, cansada de la situación y con un tono firme, le dijo que ya había tomado una decisión y que no pensaba darle más vueltas al asunto. Leila le explicó que lo mejor para ella era darse una oportunidad con Mehmet, porque sentía que merecía intentarlo y que era lo correcto para seguir adelante. Mientras todo esto pasaba, sin que ellos lo supieran, Mehmet estaba escondido cerca del lugar, escuchando cada palabra de la conversación. En cuanto oyó lo que Leila decía, no pudo evitar sentirse feliz, porque sus palabras confirmaban lo que él había estado esperando escuchar desde hace tiempo. Leila, sin detenerse, le recalcó a Ferit que así como él estaba buscando una oportunidad con Gonca y estaba tratando de rehacer su vida a su manera, ella también tenía derecho a hacer lo mismo, pero en su caso con Mehmet. Al decirlo, Leila lo dejó bien claro, mostrando que ya no quería seguir discutiendo. Ferit, al escuchar esas palabras tan directas, se quedó sorprendido, sin saber muy bien cómo reaccionar, porque no esperaba que Leila se expresara de esa forma tan clara y decidida. Seilam entró a su habitación con pasos lentos, como si llevara un gran peso encima. Apenas cerró la puerta, su mente la traicionó y empezaron a llegar los recuerdos de Karam, aquellos momentos en los que él, con palabras sinceras, le confesaba que se había enamorado de ella, que la amaba de verdad y que soñaba con casarse algún día. Esa imagen la envolvía y la hacía sentir atrapada entre lo que había sido y lo que estaba viviendo. Trató de sacudirse esas ideas y volvió en sí, enfocándose en lo que tenía delante, que era ordenar su maleta,
doblar algunas prendas y meterlas con cuidado. Sin embargo, los pensamientos regresaron con fuerza, y otra vez la atormentó el recuerdo de cuando entregó a Karam a la policía. Recordó claramente cómo se había quedado callada mientras lo veía, como no había dicho nada, simplemente lo observaba en silencio mientras se lo llevaban. Esa escena la atravesó como un cuchillo y la hizo murmurar para sí misma que lo correcto era que se hiciera justicia. Aun cuando repetía esas palabras, la confusión no la dejaba tranquila. Por un momento intentaba convencerse de que lo que había hecho era lo justo, que Karam era responsable de lo que le había ocurrido a su hermano Jacob, y que, en cierta forma, esa era la razón por la que él había muerto. Pero casi al mismo tiempo, los recuerdos volvieron a invadirla y la llevaron a otra dirección. Le vinieron a la mente las cosas buenas, los instantes felices que había compartido con Karam, desde conversaciones sencillas hasta momentos intensos donde sintió que lo quería de verdad. Recordó con especial claridad el día en que le propuso matrimonio, esa ocasión en que sus palabras la hicieron sentir segura y querida. Esa mezcla de recuerdos la golpeaba una y otra vez, hasta el punto de que empezaba a afectarla profundamente, como si su mente estuviera dividida entre el amor y el rencor. Era evidente que todo aquello estaba dañando su estabilidad, porque ya no sabía cómo manejarlo ni hacia dónde mirar. Seilam, intentando distraerse, tomó el dinero que en su momento no pudo entregarle a Jacob. Lo guardó en una de las gavetas, asegurándose de que quedara bien escondido, como si con ese gesto tratara de cerrar un capítulo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para recomponerse, porque en ese instante Sema entró en la habitación de manera brusca y empezó a insultarla sin ningún reparo. Le gritó que todo lo que estaba pasando era culpa suya, que Karam había terminado en manos de la policía por su traición, y que por eso iba a pagarlo muy caro. Seilam, intentando mantener la calma, le dijo que la dejara tranquila, que la dejara en paz, pero Sema estaba decidida a provocarla. No paraba de decirle que muy pronto iba a hacer todo lo posible para dejarla sola, para que no tuviera a nadie, y con malicia le preguntó qué era lo que estaba escondiendo en ese cajón donde había metido algo. Seilam, harta, volvió a exigirle que se largara, que no tenía derecho a estar ahí ni a meterse en sus cosas. La tensión creció aún más cuando Kudren llegó de repente y preguntó qué estaba pasando en esa habitación. Antes de que Seilam pudiera explicarse, Sema se adelantó y le dijo que Seilam estaba tramando algo, que había guardado algo sospechoso en el cajón y que seguramente estaba planeando algo a escondidas. Kudren, sin pensarlo mucho, se acercó y abrió el cajón. Para su sorpresa, encontró un sobre lleno de dinero. Sus ojos se clavaron en Seilam, y sin dar explicaciones, le ordenó a una de las empleadas de la casa que buscara el collar que Karam le había regalado a ella, para confirmar lo que sospechaba. La empleada obedeció de inmediato y comenzó a revisar todas las cosas de Seilam, sacando ropa, abriendo cajas y revisando con cuidado. Seilam se quedó de pie, inmóvil, sin decir nada ni moverse, observando cómo revolvían sus pertenencias como si no tuvieran respeto por nada. En medio de la búsqueda, la empleada encontró la caja del collar y se la entregó a Kudrent. Ella la abrió rápidamente, con ansiedad, pero al hacerlo se dio cuenta de que el collar no estaba dentro. Ese detalle aumentó todavía más su enojo. Kudrent se giró hacia Seilam, y con rabia contenida, le preguntó dónde estaba el collar. No esperó respuesta, y sin darle tiempo, le lanzó palabras duras, diciéndole que era una porquería y que así era toda su familia, que no valían nada. Aquellas palabras hirieron profundamente a Seilam, quien no pudo aguantar más y, entre lágrimas de rabia, le gritó que respetara a su familia, que no tenía derecho a insultarlos de esa manera. La discusión se salió de control y Kudrent, sin contenerse, llamó a Iyas para que sacara inmediatamente a Seilam de la mansión. La decisión fue tajante y dejó claro que ya no la quería ahí. Mientras Iyas se preparaba para cumplir la orden, Sema no ocultaba la satisfacción que sentía. En su rostro se dibujaba una sonrisa de triunfo porque todo lo que había provocado estaba funcionando tal como lo había planeado. Y no se detuvo ahí. Para terminar de convencer a Kudrent, insistió diciendo que Seilam había querido escaparse con una gran cantidad de dinero y que su idea era marcharse sin decirle nada a nadie, dejando claro que todo lo que hacía era por interés. Las palabras de Sema quedaron flotando en el aire, cargadas de veneno. Karam estaba sentado frente a los policías mientras lo interrogaban con insistencia. Le lanzaban una pregunta tras otra como si quisieran hacerlo caer en contradicciones, pero él se mantuvo firme. Les repetía una y otra vez que no había hecho absolutamente nada, que no tenía razón para mentir porque no había cometido ningún delito y que las cosas no habían pasado como Seilam declaró. Se notaba que estaba cansado, pero aún así hablaba con calma, sin alterarse, intentando que entendieran que lo estaban acusando injustamente. En medio de esa situación tensa, de repente la puerta se abrió y apareció Khan. Entró decidido, dispuesto a defender a Karam,
y sin rodeos les dijo a los oficiales que estaban vulnerando sus derechos. Les exigió que lo soltaran de inmediato porque no tenían pruebas suficientes para mantenerlo retenido. El ambiente se volvió aún más tenso cuando uno de los policías respondió que sí había pruebas, porque contaban con un testigo activo que estaba sosteniendo la versión en contra de Karam. Al escuchar eso, tanto Karam como Khan se quedaron sorprendidos. Ninguno de los dos esperaba que existiera alguien dispuesto a declarar en su contra. Khan intentó replicar, pero el oficial lo interrumpió para dejar claro que, debido a ese testimonio, Karam tendría que permanecer bajo custodia hasta que todo se organizara legalmente. Fue en ese momento cuando Karam, tratando de mantener las cosas tranquilas, le hizo una seña a Khan para que no siguiera discutiendo, como si quisiera decirle que lo dejara así por el momento y no empeorara la situación. Poco después, los policías se levantaron y salieron de la oficina, dejándolos solos a los dos. Cuando quedaron a solas, Karam bajó la mirada y le confesó a Khan lo que pensaba. Le dijo que, por la forma en la que Seilam lo había mirado antes de que lo arrestaran, estaba seguro de que todo aquello era parte de una estrategia suya para que él terminara en la cárcel. Sentía que había algo oculto detrás de todo esto y que Seilam estaba guardando un secreto relacionado con ese supuesto testigo que ahora lo mantenía detenido. Karam estaba convencido de que ella había movido todo para ponerlo en esa posición. Khan lo escuchó con atención y, después de unos segundos, le aseguró que iba a hacer todo lo posible para demostrar que ese testigo era falso y que lo que estaban usando en su contra no tenía validez. También trató de tranquilizarlo, diciéndole que no se preocupara, que iba a buscar la manera de sacarlo de ahí y que no permitiría que permaneciera en la policía por algo que no había hecho. Iyas llevó a Seilam hasta la parte más alejada y oscura de la mansión, un sitio que casi nadie usaba y que parecía olvidado. Mientras caminaban, él no decía mucho, pero al llegar a ese lugar frío y descuidado le soltó unas palabras cortantes, asegurándole que a partir de ese momento se iba a quedar ahí encerrada. Sin darle tiempo de reaccionar, salió de la habitación, cerró la puerta de golpe y echó llave, dejando claro que no tenía intención de liberarla. Después se marchó, dejando un silencio pesado en el ambiente. Apenas escuchó cómo los pasos de Iyas se alejaban, Seilam corrió hacia la puerta y empezó a golpearla con desesperación. Gritaba fuerte, exigiendo que abriera de inmediato, que no tenía derecho a mantenerla encerrada de esa manera. Sin embargo, era inútil, porque Iyas ya se había ido y no había nadie más cerca que pudiera escucharla. Con cada segundo que pasaba se hacía más consciente de que estaba atrapada en esa habitación que no estaba en condiciones para que alguien viviera allí. El lugar era frío, húmedo y parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. Buscando alguna salida, sacó su teléfono con la esperanza de pedir ayuda, pero apenas lo encendió se dio cuenta de que no tenía señal. Eso la desesperó todavía más, porque significaba que no podía comunicarse con nadie. Guardó el teléfono con frustración y se dejó caer un momento, sintiendo que la situación la estaba superando. Murmuró para sí misma que aquello era como estar atrapada en una pesadilla, una de la que no podía despertar, porque estaba sola, aislada y sin ninguna manera de salir por sus propios medios. Aliye estaba inquieta, caminaba de un lado a otro y de pronto le preguntó a la empleada dónde estaba su tío Karam, porque no lo veía por ninguna parte. La niña esperaba una respuesta rápida, como si quisiera escuchar que él estaba cerca. La empleada, tratando de calmarla, le dijo que no se preocupara, que Karam había salido por un momento junto con el bebé para comprar algunas cosas, pero que pronto regresaría. Aún así, Aliye se puso muy triste, bajó la mirada y dijo que no quería irse a su habitación hasta que su tío apareciera, porque lo extrañaba y quería verlo antes de dormir. Mientras la niña y la empleada hablaban de eso, en otra parte de la casa las cosas se ponían tensas. En el patio, Kudrent estaba observando todo con atención y notó que Aisé llevaba en las manos un plato de comida. No dudó ni un segundo en detenerla, y con tono duro le preguntó para quién era esa comida que estaba llevando. Apenas Aisé intentó responder, Kudrent comenzó a gritarle, acusándola de querer darle de comer a la mujer que, según ella, había matado a su hijo. Su enojo era tan grande que no se contuvo y de un manotazo tumbó la bandeja llena de comida que Aisé llevaba, haciendo que todo cayera al suelo. Lo que Kudrent no se imaginaba era que Aliye había escuchado todo lo que acababa de decir y se quedó con esa conversación grabada en la mente. La empleada, al darse cuenta de que la niña había oído las palabras de Kudrent, se agachó junto a ella y trató de tranquilizarla, asegurándole que no se preocupara y que lo que había escuchado no era cierto, que no debía darle importancia. Después de calmar un poco a la niña, fue directamente hacia Aisé para pedirle explicaciones. Con seriedad le dijo que no debía hacer cosas que no le correspondían, porque eso solo iba a traerle problemas con Kudrent. También le advirtió que no podía arriesgarse a jugar con su trabajo de esa manera, que lo más conveniente era que recogiera todo lo que había caído al suelo y que se metiera de nuevo a la casa para seguir con sus labores,
antes de que la situación se complicara todavía más. Seilam, después de mucho esfuerzo y de probar varias veces, logró encontrar la manera de salir del sitio oscuro donde Iyas la había encerrado. Apenas logró moverse libre, comenzó a caminar despacio, todavía nerviosa y mirando hacia todos lados. En medio de ese silencio pesado, de pronto creyó escuchar una voz detrás de ella, una voz conocida que la llamaba por su nombre. Era la voz de Karam. Ella se dio vuelta sorprendida y lo vio acercarse con rapidez. Sin darle tiempo de reaccionar, él la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle calma y demostrarle que estaba ahí con ella. Seilam, todavía sacudida por la sorpresa, reaccionó empujándolo con brusquedad. Con enojo le dijo que no entendía cómo lo habían dejado salir de la cárcel, que él no debía estar libre porque era el responsable de la muerte de su hermano. Sus palabras salieron llenas de rabia y de dolor. Pero Karam trató de explicarle que no era así, que ella estaba confundida, que todo lo que pensaba había pasado no era real. Le aseguró que lo que ella tenía en la cabeza era como un sueño extraño que había tenido después de golpearse. Seilam lo escuchó, sin saber cómo responder, con la mente llena de dudas. Por un instante no encontró palabras, y en lugar de seguir discutiendo, lo abrazó con fuerza. En ese momento se sintió aliviada, incluso feliz, y hasta empezó a besarlo como si necesitara aferrarse a él. Pero justo en ese instante abrió los ojos de golpe y entendió que todo lo que había vivido era solo un sueño, nada más que una ilusión creada por su mente. Ya despierta, volvió a la realidad. Estaba todavía en esa habitación encerrada, y lo primero que escuchó fue la voz de Aliye cerca del lugar. La niña había notado que Seilam estaba dentro. Entonces Seilam se acercó a la puerta y le pidió a la pequeña que, si podía, tratara de abrirla. Aliye, con inocencia, le contestó que no había llave, que no podía hacerlo aunque quisiera. Para no preocuparla, Seilam le dijo que no se alterara, que lo que había pasado era un simple juego de escondidas y que por error se había quedado encerrada ahí, nada grave. Mientras hablaban, Aliye miró a su alrededor y de repente notó que Kudrent estaba cerca de ese lugar. El miedo de ser regañada la hizo salir corriendo para esconderse antes de que su abuela la viera allí. Ya más tranquila, le explicó a Seilam que había corrido porque no quería que la regañaran, pero que ahora podían convertirlo en parte del juego. Dijo que el objetivo era ayudarla a salir, que podía intentar conseguir la llave sin que nadie se diera cuenta. Seilam, con un rayo de esperanza en medio de su angustia, le pidió que lo hiciera. Aliye aceptó con entusiasmo, dijo que sí, y salió corriendo decidida a buscar la llave. Mientras tanto, Seilam permaneció dentro de la habitación, sin dejar de sentirse muy preocupada, con el corazón acelerado y sin saber cuánto tiempo más tendría que esperar. Mehmet llegó al restaurante con paso acelerado, mirando hacia todos lados con la esperanza de encontrar a Leila. Su expresión reflejaba impaciencia y preocupación, pero al no verla en ningún rincón, se dirigió directamente hacia Gonca. Ella, al notar su nerviosismo, trató de calmarlo con voz serena, diciéndole que se tranquilizara, que no había necesidad de inquietarse porque Leila ya regresaría en cualquier momento. Sin embargo, Mehmet, con un tono cargado de frustración, confesó que lo que más le inquietaba no era su ausencia momentánea, sino la sensación constante de que Leila se alejaba de él cada vez más, como si poco a poco estuviera cerrándole las puertas de su corazón. Gonca, con una sonrisa casi calculada, lo interrumpió para asegurarle que no debía preocuparse, que las cosas tarde o temprano se acomodarían a su favor. Incluso fue más allá, prometiéndole que ella misma le ayudaría a fortalecer su relación con Leila, a que ese amor que él tanto deseaba pudiera consolidarse sin obstáculos. Sus palabras lograron tranquilizar un poco a Mehmet, quien finalmente aceptó sentarse en una de las mesas. Desde ahí, con un suspiro más calmado, le agradeció a Gonca por todo lo que estaba haciendo por él, admitiendo que realmente iba a necesitar de su ayuda. Gonca, aprovechando su confianza, le propuso que lo mejor era elaborar un plan cuidadoso, un plan grande y efectivo para lograr que cada día él estuviera más cerca de Leila. Mehmet, animado por esas palabras, se mostró de acuerdo, aunque todavía con cierta inseguridad. Minutos después se levantó y se marchó, llevándose consigo la esperanza de que las cosas podían mejorar. Mientras tanto, Gonca, viéndose sola, murmuró para sí misma con satisfacción que al fin había conseguido apartar a Leila del camino de Ferit, cumpliendo así uno de sus más grandes deseos. Por otro lado, en la mansión, Aliye regresó sigilosamente hasta la habitación donde Seilam seguía encerrada. La niña, con la llave en la mano y una sonrisa de triunfo, le dijo emocionada que ya la había conseguido. Seilam, al escucharla, no pudo contener su alegría y la abrazó con fuerza, agradeciéndole profundamente y pidiéndole que por favor abriera la puerta de inmediato. Aliye obedeció sin dudarlo, giró la llave y al fin la puerta se abrió. Seilam salió y volvió a abrazarla,
esta vez con más ternura, diciéndole que lo que había hecho era muy valiente, que había demostrado ser una niña fuerte, inteligente y capaz de defenderse sola en un mundo donde muchas veces los adultos trataban de imponer su voluntad. Con cariño le besó la frente y le dijo que no debía permitir que nadie vulnerara sus derechos ni su dignidad. Luego, con voz suave pero decidida, Seylam le explicó que había llegado el momento de separarse, que era hora de irse, aunque prometió que pronto volverían a verse. Aliye, con inocencia, aceptó sus palabras, pero antes de que pudieran despedirse por completo, empezaron a escuchar voces que la llamaban a lo lejos. La empleada de la casa apareció repentinamente, buscándola con insistencia. Al encontrarla, le preguntó enojada dónde se había metido. La niña, con su frescura natural, respondió que simplemente estaba jugando, disimulando para que no sospecharan nada. Mientras tanto, Seylam, escondida detrás de un rincón, aprovechaba esos instantes de distracción para pensar en una manera rápida y segura de escapar de la mansión antes de que alguien más descubriera que ya no estaba encerrada. Sema estaba en la casa muy intranquila, caminando de un lado para otro sin poder quedarse quieta, y lo mismo pasaba con Kudrent, que también andaba con una preocupación evidente. Las dos no encontraban cómo calmarse, cuando de repente llegó Khan para darles una noticia. Apenas lo vieron entrar, Kudrent se adelantó y le preguntó de inmediato cómo estaba Karam, porque lo único que le importaba en ese momento era saber si él estaba bien. Khan respondió con calma diciendo que no había de qué preocuparse, que Karam estaba bien. Pero esa respuesta no tranquilizó a Sema, al contrario, ella se mostró mucho más alterada, diciendo que no soportaba la idea de que su hijo estuviera detenido y que por favor él debía hacer lo posible para que lo soltaran cuanto antes. Khan se quedó un momento en silencio y luego dijo que tenía algo importante que decir, y explicó que Karam iba a tener que quedarse detenido unos días más, pero que después lo soltarían. Sema no pudo evitar mostrar su desesperación y le preguntó qué se suponía que iban a hacer en esos días, insistiendo con fuerza en que Karam jamás sería capaz de matar a alguien y que eso tenían que demostrarlo. Khan contestó diciendo que todo era parte de los protocolos de la policía y que no podían hacer nada más por el momento. En medio de todo esto, Emir se metió en la conversación y afirmó con firmeza que Karam no había matado a Yaqub, que eso era algo imposible. Incluso comenzó a defenderlo con mucha fuerza, con palabras que parecían muy convincentes. Sin embargo, lo que Emir buscaba con todo eso era que Sema lo mirara a él de una manera distinta y que no sospechara en ningún momento que, en realidad, él sí había sido quien mató a Yaqub. Khan escuchó todo esto y luego explicó que el problema era que Seylam tenía un testigo secreto, y por eso la situación se complicaba, porque no sabían quién era esa persona ni cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía al declarar contra Karam. Aún así, Khan aseguró que todo estaba bajo control, que lo único importante era demostrar que Karam no tenía nada que ver y que en realidad era inocente. Después, Khan se dirigió directamente a Kudrent y le dijo que ella era una mujer muy inteligente, pero que debía reconocer que lo que estaba haciendo en ese momento estaba mal. Kudrent no se lo tomó bien y, visiblemente enojada, le respondió que cada persona recibía el respeto que se merecía y que Seylam iba a pagar por todo lo que había hecho o dicho, porque no iba a permitir que se metiera con su hijo. Khan prefirió no seguir discutiendo en público y le dijo que lo mejor era que hablaran en privado, dejando a Emir y a Sema intrigados, sin entender de qué era lo que ellos iban a conversar aparte. Karam estaba ahora detenido en la cárcel y no podía dejar de darle vueltas a lo que había pasado. Una y otra vez se preguntaba por qué Seylam le había hecho eso, por qué había dicho que él había matado a Yaqub, cuando lo único que él había hecho durante todo este tiempo era ayudarla en todo lo que podía. Ese pensamiento lo tenía destrozado, y la tristeza le pesaba más de lo normal. Incluso llegó a pensar que tal vez Seylam había planeado todo desde hacía mucho tiempo y que simplemente se había quedado callada, esperando el momento indicado para acusarlo. Mientras estaba en medio de esas dudas, los recuerdos con ella comenzaron a pasar por su mente. Recordó momentos lindos que habían compartido juntos, instantes que lo habían marcado y que le hacían difícil entender por qué ella lo estaba tratando de esa manera. Pero junto a esos recuerdos también venía a su mente la imagen de su hermano antes de morir, señalando directamente a Seylam como la responsable de todo lo que le había ocurrido. Ese contraste entre lo que había vivido con ella y lo que su hermano le había mostrado lo dejaba todavía más confundido, como si no pudiera distinguir dónde estaba la verdad. Por otro lado, Seylam caminaba por el jardín, intentando encontrar algo de calma en medio de todo lo que estaba pasando. Sus pasos eran lentos y su mirada estaba perdida en el horizonte, como si buscara una respuesta en algún lugar lejano. Finalmente se sentó en una banca y ahí se quedó, dejando que los recuerdos con Karam le llenaran la mente. Cada pensamiento la invadía más y más, hasta que no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar. En ese momento se sintió completamente sola, sin rumbo ni salida, sin saber qué hacer. Mientras tanto, en la cárcel,
Karam también pensaba en ella, tratando de entender cómo podría salir de ahí lo más rápido posible y cómo enfrentar lo que le esperaba. En la mansión, Kudrent bajó al calabozo donde supuestamente debía estar Seilam, pero cuando llegó se dio cuenta de que ella ya no estaba. De inmediato comenzó a gritar su nombre una y otra vez, pero no obtuvo ninguna respuesta. Rápidamente ordenó que la buscaran dentro y fuera de la casa, dando la orden clara de que encontraran a esa mujer sin importar qué. En medio de todo ese alboroto, Sema también explotó contra Khan, acusándolo de que no hacía nada y reclamándole con insultos. La tensión creció todavía más, y todos se apresuraron a buscar a Seilam por cada rincón de la casa y sus alrededores. Khan, mientras tanto, pensaba para sí que esperaba que Karam estuviera bien, aunque también sabía que debía actuar. Kudrent, por su parte, se acercó a Aise para preguntarle directamente si había visto a Seilam. Aise respondió que no, pero Kudrent no le creyó ni una sola palabra y levantó la mano con la intención de golpearla. En ese instante apareció Aliye, y con valentía, le pidió a su abuela que no lo hiciera. La niña confesó que había sido quien ayudó a Seilam a salir de la habitación, porque ella le había pedido su ayuda para poder escapar. Eso generó más caos, y Sema no tardó en gritar indignada, diciendo que cómo era posible que Seilam hubiera usado a una niña para poder huir. Entonces Khan se acercó a Aliye y le preguntó con calma qué le gustaba de Seilam, queriendo saber si sabía dónde estaba, pero al mismo tiempo recordó que Seilam le había pedido que no dijera nada. Con todo esto, Khan concluyó que tenía que hablar con Karam cuanto antes, para contarle lo que estaba pasando en la mansión y lo que Seilam había hecho, porque al final de todo ella debía presentarse ante la fiscalía. Kudrent, sin contenerse, empezó a gritar con más fuerza que había que encontrar a Seilam urgentemente, sin importar lo que costara. Todos se movieron con rapidez, lanzándose de nuevo a la búsqueda. Mientras tanto, Karam seguía en la cárcel, aburrido y sin muchas cosas que hacer, hasta que de repente llegó un policía para decirle que tenía una visita. Él pensó que seguramente se trataba de su abogado, pero el oficial le dijo que no, que en realidad era su esposa. Esa respuesta lo irritó porque creyó que era Sema, y se preguntó por qué ella había ido a verlo a ese lugar. Sin embargo, cuando se levantó y miró de frente, se dio cuenta de que no era Sema sino Seilam. Al verla, se quedó completamente mudo, sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. Ella se acercó y le preguntó qué se sentía estar detrás de las rejas, castigado por algo que había hecho. Karam la miró sorprendido y le dijo que parecía que ella estaba muy satisfecha de verlo así. Seilam no lo negó y le dijo que sí, que lo único que quería era que pagara por todo lo que había hecho, que ojalá sufriera un dolor tan fuerte que lo sintiera hasta lo más profundo en la cárcel. Karam intentó defenderse diciendo que era inocente, pero Seilam respondió que tanto ella como Yaqub le habían dicho en varias ocasiones que eran inocentes y que él no les creyó, sino que prefirió mandar a Yaqub a la cárcel. Según ella, no había ninguna duda de que él había sido el que había matado a su hermano. Karam insistió una vez más, asegurando que lo creyera o no, él era inocente. Pero Seilam fue tajante, diciendo que la verdad ya había salido a la luz y que nunca se arrepentiría de haberlo denunciado. Además, le advirtió que esa sería la última vez que lo vería, y agregó que los criminales y las ratas merecían estar en la cárcel pagando por lo que habían hecho. Con esas palabras, le dijo que algún día él iba a pagarle por todo, y sin darle más oportunidad de responder, se dio la vuelta. En voz baja, para sí misma, dijo que había llegado la hora de marcharse sin mirar atrás. Entonces tomó valor y se fue, dejando a Karam completamente en silencio, sin encontrar qué decir. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.